botan humo bastante al quemarse. Y la idea es poder hacer una fogata sin humo. Y te puede durar varios días prendida. Puedes dormirte, dejarla así y al día siguiente, así con todo apagado, que tú lo ves así, desde la misma ceniza se prende. Ni un solo pelito fuego. Al momento que se cojan las chiquitas, las grandes también se empiezan a quemar. Y ahí vamos formando las brasas más gruesas. Y así sucesivamente hasta formar una fogata ya con leños gruesos que van a mantener la fogata con bastante carbón. El carbón no en sí, las brasas es lo que más se utiliza para cocinar, mantener caliente o cualquier cosa en realidad. ¿Y eso que se ve en las películas de hacer fuego cuando no hay fósforo? Es real, ¿no? Sí, es real. Es real. Sí, completamente. Esa es la entrada del viento. Sí. Y no es que, pues como ves en las películas, 10 minutitos y... Sí, ahí no, se ve no. facilito. Nada que escarabajito, nada. Sí, Claro. sí. Los camarógrafos también, pucha, que comen bien rico, tienen toda una tienda de campaña, todo normal. Yo creo que ahí nomás y después ya prendiendo ya la vamos acomodando. El espacio es pequeño, ¿no? Sí, bueno, también. Debes prenderla cerquita, ¿no? Primero harías en caso de que te pierdas? O sea, estás perdido, no es que voy a buscar, no, estás perdido, así, esas son las preguntas. No, yo sé que ustedes saben, pero yo tampoco... No, llegar al lugar más alto. No, pero te dan esas tres alternativas. Ninguna. No puedes entre las tres. O sea, ¿Cómo que? Ok. ¿No van a hornear su comida? No, todavía. Cuando no hayan niños que nos quiten la comida. Yo no me como la comida de la selva. ¿Cómo es el Ok. sistema de los palitos? ¿Qué se pone para abajo? Lo más delgado abajo, porque es lo primero que va a prender. ¿Qué te pasó con Y las ahí vas armas? engordando, entonces va a ir así sucesivamente, cogiendo el carbón. Ya al final el carbón, la leña más grande se va a convertir en carbón y es lo que va a mantener todo prendido. Ya, entonces digamos lo más grande es Al último. Por eso están al último. Lo más delgadito, por eso, lo más delgadito bastante para hacer una gruesa capa de grasas pequeñas, Ya. que es lo que va a cocer o bueno, quemar directamente lo que son ya los más grandecitos y así se va consumiendo sucesivamente. Hasta ya llegar solamente a mantenernos solamente con los leños gruesos, grandes. Y cuando se pone los grandes ya solo queda prendido, ¿no? Hay que estar de rato a rato empujando los leños, moviéndolos. Mis ojos. Es- Te mandaron una carta. Deja que coja bien. Tenemos que esperar a que sean más brasas para poder utilizarlo para cocinar, ¿no? Se llevan personas completas. Claro, Las sequias las he visto yo. claro. No, tú no puedes confiar en la naturaleza. Ellos son Sí, yo hablé de una sequía hecha por el hombre completamente. Una sequía así que llegaba acá a las rodillas. en casa había un pequeño donde había quinoa. Ya. Qué rico. Y cuando está... Ah, ahí esto. y el condenado se iba. Sí, venían. Y agarraba el mancha, tono y los decía, cimeritos. anda, trápalo y me los desaparece como Y esas sea. veces, sí, bueno, sí puede ser el encargo, ¿no? Y nunca había experimentado esto, pues, de tirar con el... Allá le llamamos jeve a eso. Ok, ¿no? Ah, ¿Cuál es claro. el nombre onda. más? ¿La onda? La onda, la una jeve. cosa que se estira. Claro. Parece Claro. de bar, ¿no? Eso... Ajá. Claro, la onda. Resortera, creo que le Ajá. llaman también en México, ¿no? Callapa también, ¿no? Ajá. Ajá. Esa cosa, entonces, nunca, pues, antes yo le había acertado así, a nada, ¿no? Ah, ok. Por otro lado, pues, Y mi amigo lo peló ¿qué cosa era? una Que- cupulina paloma. Bueno. ¿Se quemó? Ah, muy cerca. Mira el de Alfredo cómo está quedando, ¿no? Parejito y se hinchado incluso. Sí, ¿no? Ujú. No sé lo que estoy haciendo. Soy una bestia sin sentimientos. ¿Por qué?